¿Vivimos en una realidad creada por un poder inteligente? ¿Es posible controlarla o incluso escapar? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Miren esta pintura. El dios arquitectó, dibujada en la Biblia Molaris por el 1220. Un dios que crea nuestra realidad a través de una razón matemática, utilizando un compás. Una pista de que para poder entender y controlar la realidad, debemos comprender sus patrones. La Tierra gira alrededor del Sol durante un año, que dura 365 días y un poco más. Días compuestos de 24 horas. Y estas a su vez de 60 minutos y 60 segundos. Un año ordenado en 4 estaciones: verano, otoño, invierno y primavera, para regresar al verano. Como si todo formara parte de un engranaje, en un constante movimiento perpetuo, lo que el Kybalión define como el principio de vibración, siendo otra de sus leyes la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Y así como nuestro planeta gira alrededor del Sol y el sistema solar lo hace orbitando el centro de la galaxia, los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo, como las órbitas de los planetas. Vivimos en un universo fractal, un universo que se repite constantemente, desde lo más pequeño hasta lo inconmensurable, siempre a distintas escalas. Y por eso el idioma universal es la matemática, la capacidad que tenemos de medir y mesurar la realidad. Y quizá por eso tenga tanto peso el número áureo, una unidad de medida que está presente en toda la naturaleza, desde las espirales de las nebulosas hasta el centro de una flor, desde las espirales de los caracoles hasta las medidas y proporciones de nuestro cuerpo, y por eso se la conoce como la proporción divina. Pero hoy vamos a hablar de otro patrón, igual de relevante, pero muy poco conocido, que ordena todo el universo, desde las proporciones naturales, artificiales y hasta mágicas. Fíjense, por ejemplo, en las unidades de medida. La mayoría del mundo utilizamos el sistema métrico decimal, es decir, el de los metros, centímetros, milímetros, pero también existe el sistema anglosajón, basado en las pulgadas, que quizás se lo hayan cruzado en alguna de esas reglas mixtas. Y mientras el sistema decimal está ordenado en patrones de 10 centímetros, divididos en 10 milímetros cada uno, las pulgadas tienen un patrón algo más complejo, formado por líneas a distintas alturas que representan fracciones de una pulgada. Una pulgada, media, un cuarto, y como ven, podríamos seguir hasta el infinito. Pero hoy vamos a frenar acá para comprender este patrón de una forma clara. Si les asignamos letras a cada fracción, veremos el nombre del patrón: A, B, A, C, A, B, A, el patrón Abacaba, que claro, si agregamos una medida más, como el de 1/8 de pulgada, habría que correr todas las letras un espacio, siendo ABAC, ABAD, ABAC, ABA, Abacadabacaba. ¿No le recuerda esto a algo? Abracadabra. Un patrón que, por ejemplo, encontramos en los cuadros de los torneos. Fíjense, cuartos de final, semifinal y final. El patrón Abacaba. Un patrón que podemos mover a cualquier parte del torneo y sigue repitiéndose. Este es un patrón fractal. Pero ahora, ¿qué ocurre si en lugar de ponerlo recto, lo dibujamos diagonal? ¿No les recuerda algo? Exacto, representa un árbol, el crecimiento de sus ramas, como también el crecimiento de los ríos, de igual forma que lo hace el sistema circulatorio humano y sus neuronas. Una imagen idéntica a un supercúmulo de galaxias. ¿Recuerdan cómo es arriba, es abajo? El Abacaba, un patrón presente tanto en la naturaleza
como en lo artificial. Pero también lo encontramos en los números binarios. Vean, el sistema decimal, el que usamos todos, agrupa los números del 0 al 9 en grupos de 10, empezando con la unidad, decena y centena, y así sucesivamente. Sin embargo, en el mundo digital se utiliza el sistema binario de solo 2 dígitos, el 1 y el 0, punto y vacío, luz y oscuridad. Y por eso, los números y los grupos se escriben de forma diferente. Mientras que tenemos el 0 y el 1 idénticos en ambos sistemas, el resto ya cambia. Ahora revisemos los patrones de ese cambio. Del 0 al 1, como es lógico, hay un solo cambio, ¿ven? Del 1 al 2 ya son 2. Del 2 a 3 vuelve a ser uno solo. Y del 3 al 4 son 3 los cambios. ¿Lo notan, verdad? Veamos cómo continúa. El patrón abacaba, otra vez presente, tanto en lo natural, artificial, como en lo digital. Un patrón que define toda la creación. ¿Recuerdan el abracadabra? Creo conforme hablo. Mientras en el video anterior vimos su definición esotérica, hoy vemos su poder matemático. La definición de fractal es un objeto geométrico cuyas estructuras básicas o fragmentadas se repiten a diferentes escalas. Es decir, que es una figura que a medida en que nos acercamos o alejamos, se va a seguir repitiendo. Recuerdan cómo es arriba, es abajo. Como por ejemplo en el hermoso fractal de Mandelbrot. ¿Y qué encontramos acá? Sino el patrón abacaba. Interesante, ¿no? Miren también el conjunto de Cantor. Este está claro. O por qué no en la curva o copo de nieve de Koch, donde ni hace falta que lo dibuje, ¿no? Pero cerremos con el más importante de hoy, el triángulo de Sierpinski, que para formarlo partimos de un triángulo. Y la idea es irlo dividiendo en partes iguales para formar nuevamente un fractal, que como ven queda 3 triángulos completos y uno vacío, luz y oscuridad, negro y blanco. Es un patrón binario. ¿Y qué pasa si a estos triángulos les ponemos letras? Aparece el patrón abacaba. Pero hay algo más importante respecto a este triángulo. Quien lo propuso, el matemático polaco Wacław Sierpiński, vivió entre el 1882 y el 1969. Desconozco en qué año lo presentó, pero es extraño que lleve su nombre cuando en la Basílica de la Santa María de Roma encontramos este mosaico en el suelo. ¿Cómo conocían este triángulo fractal en el siglo VIII? Curioso, ¿verdad? El tema es que si vamos más atrás en el tiempo, por el 6 a.C., se formó el movimiento filosófico religioso de los pitagóricos, o seguidores de Pitágoras, una especie de sociedad secreta que veneraban el símbolo de la tetractis. ¿Recuerdan? Un símbolo que servía como metáfora de toda la creación, una creación inteligente y matemática. Este símbolo ya lo expliqué un montón de veces, pero repasemos. El triángulo está dividido en 4 niveles y cada punto representa un aspecto de la creación: la unidad, Dios, el ser inmanifiesto; la dualidad, los opuestos, luz y oscuridad, bien y mal o día y noche; la Trinidad, lo celeste, terrenal e infernal, y los 4 elementos, todos entrelazados. ¿No le recuerda este triángulo al triángulo de Sierpinski? Sí, no es igual, pero el concepto está ahí, es el mismo, un triángulo fractal que represente toda la creación. Y ya que hablamos de los fractales, ¿recuerdan este cuadro que comenzó? Miren cómo el artista representó al mundo. ¿No les recuerda esto al diseño de un fractal? ¿Cómo conocían esto hace 1000 años? Y presten atención por un momento a Dios. Tiene un pie dentro y otro fuera del marco.
como si existiese otra realidad afuera, una realidad suprema. Es para otro video, pero en la India se nos habla de Maya, la diosa madre creadora que creó esta realidad como una simulación para mantenernos cautivos en un ciclo constante de reencarnación definido por el karma, ocultando detrás de esa ilusión la verdadera realidad creada por el omnipotente Dios creador Brahma. El todo con mayúscula del que habla el Kybalión. Lo mismo que dicen los gnósticos respecto a Yaldabaoth, el dios falso que nos mantiene presos en esta realidad junto a sus arcontes, alejándonos del Dios verdadero. ¿No les recuerda entonces esta pintura al grabado de Flammarion, enseñándonos el camino fractal para comprender esta realidad y superar sus límites? Me despido con una reflexión. ¿La humanidad inventó la matemática o solo la descubrió? Será una pista para descubrir al creador. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.